Bienvenidos a Hospital en Casa, estamos en la secuencia Junta Médica Especializada. Para esta oportunidad hemos invitado a un selecto grupo de profesionales cardiólogos del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Tenemos a la doctora Zoila Rodríguez, que es cardióloga clínica especializada en imágenes de diagnóstico de la enfermedad cardiovascular, al doctor Juan Manuel Menéndez, que es cardiólogo clínico con especialidad en patología congénita del adulto. También tenemos en esta sección al doctor Héctor Bandit, que es cirujano cardiovascular. Vamos a presentar entonces el caso de esta tarde, que se trata de un señor de 86 años, hipertenso, presión alta, colesterol elevado, que de pronto, desde hace 3 años, comienza a tener una molestia de dolor en el pecho, opresivo, se cansa un poco y acude a un centro primario de atención de salud donde le realizan un electrocardiograma, una radiografía de tórax y le dicen al paciente, el médico general, que tiene el corazón grande. Además, le han encontrado un ruido en el pecho, un soplo cardíaco en el pecho, en uno de los puntos de la válvula aórtica o de la salida de la aorta. Entonces, Juan Manuel, ¿qué opinas en relación a este caso? Bueno, basado en los antecedentes del paciente, la edad, paciente mayor de 80 años, el ser hipertenso, tener colesterol elevado, el tabaquismo, sumado a los síntomas de dolor de pecho, falta de aire y la presencia de un soplo en el foco aórtico, nos hace sospechar en una estenosis de la válvula aórtica. La válvula aórtica es una área del corazón que se encuentra entre el ventrículo y la aorta. El ventrículo izquierdo se encarga de recepcionar la sangre y distribuirla hacia todo el organismo a través del bombeo. Pero para esto la válvula se tiene que abrir, abrir para permitir la salida de toda la sangre y ser distribuida a todo el organismo. Si la válvula no se abre adecuadamente, el paciente puede presentar lo que menciona Lucho, es el dolor de pecho, la falta de aire, y en algunos casos puede presentar hasta desmayos, ¿no? E incluso arritmias que se manifiestan a través de palpitaciones, ¿no? O sea, yo iría básicamente hacia una estenosis de la válvula aórtica, pero además ese dolor de pecho también nos puede hacer pensar de que el paciente concomitantemente pueda presentar una enfermedad coronaria por los mismos antecedentes que hemos descrito. Por lo tanto, debería descartarse también la posibilidad de una enfermedad coronaria, ya que hasta en el 50% de los pacientes con estenosis aórtica se puede presentar esto. Doctora Zoila Rodríguez, ¿cómo podríamos entonces confirmar realmente el diagnóstico, la presunción, la sospecha del doctor Juan Manuel Menéndez? El examen clave que se tiene que hacer para poder confirmar la sospecha de una estenosis de la válvula aórtica, es decir, un estrechamiento de la válvula, viene a ser el ecocardiograma. Este examen es un examen que lo realizamos los cardiólogos, es una ecografía que se realiza del corazón, es un examen sencillo que dura aproximadamente 15 minutos, a veces un poco más, y que no ocasiona dolor al paciente, ¿no? Con este examen nosotros vamos a poder confirmar el diagnóstico y determinar la severidad de esta estenosis aórtica, porque no todas son iguales. Y según diversos parámetros que nosotros medimos, vamos a poder ver si la estenosis es leve, moderada o severa. Uno de los parámetros de la estenosis aórtica severa viene a ser cuando el área por el cual está saliendo la sangre del ventrículo a la aorta es menor a 1 centímetro cuadrado. En estos casos ya estamos hablando de una estenosis aórtica de grado severo. Entonces hemos visto que la ecografía es un examen importante para diagnosticar el problema de este paciente. ¿Pero qué otros datos más nos puede aportar la ecocardiografía, doctora? Bueno, doctor, además de confirmar la severidad o el grado de severidad que tiene esta estenosis aórtica, el ecocardiograma es un examen muy importante porque nos va a permitir detectar en algunos casos incluso la causa de esta estenosis aórtica. Cuando es un paciente joven, la principal causa es congénita, entonces podemos ver una válvula bicúspide, que es algo típico en pacientes jóvenes. El caso de su paciente a mí me hace pensar que es una causa degenerativa debido a la calcificación producto de la edad y de la aterosclerosis. Y una última causa, que es la causa reumática, que todavía se presenta en nuestro país y que suele afectar a otras válvulas. Es por esto que el ecocardiograma no solamente se enfoca en la válvula aórtica, sino que también tiene que ver si es que hay alguna otra válvula afectada, como la válvula mitral. Y otro dato muy importante es la evaluación
situación del ventrículo izquierdo, porque este ventrículo suele engrosarse inicialmente para poder empujar la sangre con mayor fuerza para que pase por este orificio pequeño de la válvula y pueda llegar a todo el cuerpo la sangre, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, en fases avanzadas el ventrículo puede dilatarse y puede bajar su función también, y es un dato muy importante para la toma de decisiones finalmente. Entonces estamos viendo que ya tenemos clarificado el problema del paciente y que se trataría de una estenosis aórtica severa. Héctor, ¿cuál sería entonces el tratamiento que debería recibir este paciente? En estos casos, como tú explicas, es una paciente de edad, es una paciente con alto riesgo quirúrgico, una paciente de 86 años, pero la indicación definitivamente es operarla. Ahí tenemos que reemplazar la válvula enferma. Por lo general, la válvula cardíaca de un paciente con estenosis aórtica está con mucho calcio, los componentes de la válvula aórtica están muy dañados y hay que retirar todos estos componentes de la válvula aórtica y reemplazarla por una prótesis. Existen en el mercado una serie de prótesis biológicas y mecánicas. En este caso, por la edad, se indica la colocación de una prótesis biológica a fin de evitar la anticoagulación posterior a la cirugía. Esa es la indicación. Es una cirugía de alto riesgo en la cual necesita toda una infraestructura especializada de cuidado intensivo, de un cuidado intermedio, de una sala de operaciones con una serie de equipos médicos necesarios para la cirugía por la seguridad del paciente. Entonces, esta cirugía en un centro que tiene todo su recurso humano capacitado y acreditado y toda su tecnología, se puede realizar de manera segura. De manera segura, claro. Tiene que haber no solo infraestructura, como tú lo mencionas, debe haber un recurso humano y el recurso humano debe estar preparado y capacitado para hacer este tipo de intervenciones, sobre todo en una paciente de esa edad. Si el paciente entonces tiene que ser sometido a una cirugía cardíaca, ¿cuáles serían los pasos o los exámenes previos para que tenga una cirugía sin ningún contratiempo, ninguna complicación, Juan Manuel? Bueno, ya hecho el diagnóstico y definido el tratamiento que es quirúrgico, debemos complementar el estudio de este paciente basado en que además de la estenosis aórtica podría presentar alguna enfermedad asociada, que es la enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Como es sabido, hasta en un 50% los pacientes con estenosis aórtica pueden presentar enfermedad coronaria ateroesclerótica, por lo cual se requeriría de realizarle un estudio de cateterismo cardíaco, una cinecoronariografía, es decir, pintar las arterias, como llamamos nosotros, en una sala pues, de cateterismo, ¿no? Que es un procedimiento que se realiza con anestesia local, con riesgos, digamos, dependiendo de la condición del paciente, pueden ser de un estudio de bajo riesgo, ¿no? Es importante que definamos bien la anatomía, porque si el paciente, además de la estenosis, tiene enfermedad coronaria, entonces el cirujano tendrá que hacer el reemplazo de la válvula aórtica y además tendrá que realizar algunos bypasses a las arterias coronarias que tengan algún grado de obstrucción. Efectivamente, se le realizó el cateterismo cardíaco al paciente y se observó que habían dos arterias que irrigan el corazón con obstrucciones importantes, las cuales van a tener necesidad de hacer una revascularización. Pero, ¿cómo sería en los casos en los cuales el paciente no tenga opción quirúrgica? ¿Se podría hacer un examen más? ¿Hay posibilidad de hacer un examen más para definir bien la situación del paciente o dar otro tratamiento? Sí, bueno, doctor, existe otro examen que ayuda mucho a aclarar un poco el panorama del paciente y viene a ser la tomografía computarizada. Los últimos tomógrafos que existen permiten una imagen muy detallada de la válvula aórtica, nos va a permitir corroborar algunos hallazgos del ecocardiograma, como el área de la válvula, la gran severidad que pueden tener estas válvulas, y un dato muy importante que va a ayudar al cirujano es la medida del anillo de la válvula aórtica, porque según este tamaño obtenido en la tomografía se va a poder determinar el tamaño de válvula que yo voy a escoger para el paciente, ¿no? Otro dato también que aporta la tomografía, que es en un solo estudio se hace todo, es evaluar la aorta, ¿no? La aorta, como bien lo mencionó el doctor, es la arteria que recoge la sangre del corazón y que la distribuye a todo el cuerpo. Y si es que la aorta se encuentra muy calcificada, a veces podría llegar a contraindicar el tratamiento en algunos pacientes de forma quirúrgica, ¿no? Entonces, esta información es importante antes de tomar la decisión de operar o no operar al paciente o qué hacer con él. Efectivamente,
el paciente tiene una estenosis aórtica severa, la primera opción sería la opción quirúrgica, pero Héctor, este paciente además se le encontró que era sumamente frágil, bajo peso, estatura pequeña. ¿Qué opción tenemos para tratar a este paciente? Actualmente en el mercado existen pacientes que muchas veces nosotros los cirujanos lo catalogamos como pacientes inoperables. ¿Inoperables por qué? Porque son pacientes muy frágiles, como dices tú, son pacientes que tienen una enfermedad asociada, muy bajo peso, alguna enfermedad asociada a su misma enfermedad de estenosis aórtica y que tienen un alto riesgo quirúrgico. Para estos pacientes aparecieron unas nuevas prótesis en el mercado. Evidentemente el gold estándar, o sea, la cirugía de elección es el reemplazo valvular, como lo mencioné, pero existen otras prótesis que son a través de una punción por la vía femoral se pueden implantar, pero son casos seleccionados. Quizás esta paciente en un análisis más profundo puede llegar a ser una candidata para poderle poner una prótesis de ese tipo. Héctor, entonces esto quiere decir que para aquellos pacientes con muy alto riesgo quirúrgico o que son de esa categoría de inoperables o frágiles, tendríamos una nueva opción de tratamiento. Claro, por supuesto. Aparece una nueva opción de tratamiento, aparece una posibilidad porque antiguamente o en años anteriores estos pacientes lo catalogábamos, como vuelvo a repetir, inoperables y iban realmente a tratamiento médico hasta la evolución de la enfermedad. Pero ahora existe un halo de esperanza en la cual colocando este tipo de prótesis puede haber una solución a su problema. Efectivamente, para aquellos pacientes en los cuales no hay una opción quirúrgica, como es el caso de este paciente que es sumamente frágil, delgado, de bajo peso, hay la opción del tratamiento con catéter, es decir, a través de una incisión muy pequeña, de un corte muy pequeño por la pierna, se llega al corazón con catéter justo a nivel de la válvula y se implanta sobre esa válvula otra válvula, prótesis, una prótesis biológica, y el paciente se recupera de manera importante, prácticamente al tercer o quinto día es dado de alta en el centro. Tenemos experiencia en el país en relación a este tipo de estrategia de tratamiento que está recomendado básicamente a los pacientes que son inoperables, que son octogenarios, de edad avanzada y que son de alto riesgo de complicaciones post-cirugía, ¿no? Como verán, se trata de un paciente entonces de 86 años con una enfermedad propia de la edad de este grupo de pacientes, y que tiene opciones de tratamiento tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. En este caso se ha decidido, porque el paciente es muy delgado, muy frágil, la opción del tratamiento con catéter, y que ciertamente va a dar buenos resultados en realidad cuando se logra determinar y valorar los riesgos y con todos los exámenes que se han comentado acá. Les agradezco su participación en este programa. Muchas gracias. En nombre de Suma TV, Hospital en Casa.